Efesios 6, verso 15. Efesios 6, el verso 15, nos dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Se lo vuelvo a leer. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El tema: preparados para predicar el evangelio. Oiga, preparados para predicar el evangelio. Ya dimos la primera enseñanza acerca de el evangelio, los evangelistas, y tengo por ahí como 2 más o 3. Bueno, de todas maneras, tenemos aquí el texto que nos habla de la preparación para predicar el evangelio. Dice el Espíritu Santo por medio de Pablo que nos calcemos. Oiga, no que ustedes se calcen, sino que nos calcemos ¿de qué? Del apresto del evangelio de la paz. No dice que nos cansemos con el evangelio de la paz. Primero dice con el apresto del evangelio de la paz. El calzado para nuestros pies en el sentido espiritual es el calzado número 3 o la pieza número 3 de la armadura de Dios, que son 7. Entonces, el calzado de esa armadura, el número 3, es el apresto del evangelio de la paz. El número 3 nos habla de 3 elementos que permanecen ahora, que son la fe, la esperanza y el amor. Esos son los 3 elementos que permanecen ahora: la fe, la esperanza y el amor. Y lo que nosotros tenemos que anunciar son las inescrutables riquezas de su gracia. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. Bien, los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz son los pies más hermosos. Diga, más hermosos. ¿Sabe por qué? Porque estos calzados son hechos con 5 materiales. No cualquier material. 5 materiales de los mejores. ¿Quiere saber dónde están esos 5 materiales? En Isaías 52, verso 7. Isaías 52, verso 7 nos dice, los puede contar: cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen alegres nuevas. 1. Del que anuncia la paz. 2. Del que trae nuevas del bien. 3. Del que publica salvación. 4. Y del que le dice a Sión, tu Dios reina. Sea bendito su nombre. ¿Cuántos materiales? 5 materiales de los mejores. Por eso los pies calzados con unos zapatos de esos 5 materiales son hermosos. Sea bendito su nombre.
Son hermosos, ¿por qué? Porque están preparados para anunciar lo que hemos leído en Isaías 52:7. Ahora, usted quiere saber o recordar qué significa la palabra apresto, porque dice, calzados los pies, no con el evangelio de la paz, sino con el apresto del evangelio de la paz. La palabra apresto significa preparación. Oiga, preparación para predicar el evangelio de la paz. Eso significa la palabra apresto. Por eso Pablo, le recuerda muy bien esto a sus discípulos. Necesitamos la preparación mental y, mental y qué más, y espiritual, muy bien. Estar preparados mentalmente, y esa preparación, si la adquirimos estudiando las Sagradas Escrituras. La conseguimos estudiando la Biblia. Por eso Pablo le dice a Timoteo que se ocupe en la lectura. 1 Timoteo 4, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso se lo dijo a un joven que desde su niñez, sabía las Escrituras, no a un principiante, alguien que apenas comenzaba a leer la Biblia, no, a un niño, a un joven que desde niño sabía las Escrituras. Pablo le dice, usted debe seguir leyendo. Lea y vuelva a leer y siga leyendo. Así lo que usted esté leyendo lo sepa de memoria. Tiene que volverlo a leer. Porque a veces nos confiamos en nuestra memoria y nos puede traicionar. Como yo ya me sé el texto, ¿para qué lo vuelvo a leer? Entonces nos sucede que, como no volvemos a leer el texto que no sabemos, lo recitamos mal. No lo recitamos como él. Le pongo un ejemplo. Eclesiastés capítulo 8, verso 14 nos dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra. Mire bien. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos con obras de injustos e injustos con obras de justos. Le pregunto, ¿está bien leído el texto? No está bien leído, pero muchos hermanos lo recitan de memoria así como yo se lo leí. Hay justos con obras de injustos y hay justos con obras de justos. Y el texto no dice así, porque un justo con obras de injusto sería un injusto, y un injusto con obras de justo sería un justo. ¿Sí o no? El texto no dice de esa manera. Vea lo que dice el texto. Dice que hay a quienes les sucede como si hicieran obras. Es decir, vea, hay justos a quienes les sucede como si hicieran obras de injustos.
Y hay injustos a quienes les sucede como si hicieran obras de justo. Eso es lo que el texto dice. Pero no que hay justos con obras de injusto y injustos con obras de justo. ¿Pero por qué se recita así? Porque no lo volvimos a leer, nos confiamos en nuestra memoria. Por eso entonces, hermano, tenemos que leer y seguir leyendo cada vez para que no torzamos las escrituras. Y esa preparación mental, oiga, esa preparación mental la adquirimos leyendo y de los hombres dones que Dios puso en la iglesia para equiparla. Efesios 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya le expliqué cuántos dones hay ahí en la porción leída. ¿Cuántos dones o hombres dones? No hay 5, hay 4. Le vuelvo a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ese maestro no es el hombre don de maestro, no. Es que el pastor, quiera o no quiera, tiene que enseñar. ¿Sí o no? Porque si no enseña, ¿cómo va a alimentar la iglesia? Yo como pastor no puedo decir, hermano, es que a mí el Señor no me ha dado más. No, eso es lo que yo tengo. No, Señor. Es que no se prepara, no lee la escritura, no investiga, no indaga, no profundiza. Entonces, ¿qué va a enseñar? Pero la ley del maestro, una de las leyes del maestro, porque son varias, una de las leyes del maestro es: deja de aprender hoy y cesarás de enseñar mañana. Esa es una de las leyes del maestro. Entonces, aquí tenemos solamente 4 hombres dones. Si usted quiere encontrar el otro, váyase a 1 Corintios 12, verso 28, y allí está el otro hombre don. Entonces, estos hombres dones han sido puestos para perfeccionar. En otras palabras, para equipar. Oiga, equipar los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Es para eso, para que pueda compartir con otros lo que Dios le ha enseñado. Para eso es que nosotros realmente nos preparamos, estudiamos para compartir con otros lo que Dios nos da. Porque si no compartimos con otros lo que Dios nos da, nos convertimos en el mar muerto. Todas las aguas llegan al mar muerto y allí no salen. Allí se mueren, porque el mar muerto no comunica con nadie. Lo que recibe, venga y venga como la sanguijuela, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que compartir. Dios nos da para que podamos compartir con otros lo que Él nos enseña. Segunda de Timoteo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí se da cuenta? Que lo que aprendemos lo tenemos que compartir con los que no lo tienen. Hay algunos hermanos que ellos critican, juzgan a los que creen en la Señora Trinidad. Mire, no los critique, no los juzga. Dele lo que le falta porque usted lo tiene. No le critique lo que tienen porque tienen cosas buenas. Dele lo que le falta porque usted lo tiene, ¿sí o no? Bien, eso es lo que Pablo está hablando, que hay que compartir. Mire, en este texto hallamos algo que hiere el ego de algunos que se glorían porque saben mucho. Y el Señor les dice, el que piensa que sabe mucho, no sabe nada como debe de saber. Pablo le dice a Timoteo que el conocimiento que él tiene ha sido el trabajo de muchos. Oiga bien, le dice, el conocimiento que usted tiene ha sido el trabajo de muchos otros. Porque lo que usted tiene, a alguien se lo aprendió. No somos originales. El único original es Dios. Es el único. Sea bendito el nombre del Señor. Timoteo aprendió de Pablo. Y Pablo aprendió directamente de Dios. En los 3 años que tuvo en el monte de Arabia, recibiendo el mensaje de la gracia. Lo recibió de los labios del mismo que lo recibieron los 12 apóstoles del Cordero. De ese mismo él recibió el mensaje de la gracia. Así que Timoteo aprendió de Pablo. Pablo le aprendió al Señor. Por eso hemos aprendido de otros lo que vamos a compartir con otros. Para esto nos tenemos que estar bien preparados. Escuche bien, lo que usted sabe no se lo inventó. Lo que usted sabe se lo aprendió a otro. Y ese otro aprendió de otro. Y ese otro aprendió de otro. Eso es una cadena, ¿sí o no? Eso es una cadena. En otras palabras, tenemos que tener los zapatos bien puestos. Oiga bien. Con los cordones bien amarrados. Porque un cordón suelto nos puede hacer caer. ¿Usted sabe? No se amarre bien los cordones, se va a caminar, se pisa un cordón con el pie y al suelo va a dar. Y algunos se han matado. Algunos se han matado. Por eso fue que Abraham lo entendió muy bien. Abraham tenía los cordones de los zapatos bien amarrados. Y cuando el rey de Sodoma le hizo una propuesta diabólica, entonces él sabía la respuesta. Mire lo que pasó. El rey de Sodoma le dice a Abraham, vean, deme las almas que trajo allí de esa gran batalla, démela.
y yo le doy las riquezas. Cambiemos almas por dinero. Y todavía hay hermanos que hacen eso. Cambian el alma por riqueza. No dan lo que es de Dios. ¿Sí? Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Él dijo, vea, de usted no recibo ni un cordón de los zapatos, para que no diga que usted me enriqueció a mí. Porque, hermano, el diablo no nos ha dado nada, antes nos ha quitado. Todo lo que tenemos nos lo dio Dios. Él nos lo dio, sea bendito su nombre. Así que a Él le recibimos todo. Mire, la enseñanza que hemos recibido de los hombres dones son, mire bien, le repito, las enseñanzas que hemos recibido de los hombres dones son como los materiales que David le preparó a su hijo para que edificara la casa de Dios. Usted sabe que David tenía el propósito de edificarle casa a Dios, pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué no? Porque David era un hombre de guerra, había derramado mucha sangre, era un guerrero, había dejado muchos niños huérfanos, muchas mujeres viudas. Entonces David le dice Dios a David, vea, David, usted a mí no me va a edificar casa. No, señor. La casa donde yo he de habitar tiene que ser edificada por un hombre de paz, por un hombre pacífico, no por un hombre que con cualquier cosita es como un fosforito que se enciende, cualquier cosita se va remangando el puño de la camisa. No. A mí me edifica casa un hombre de paz, y uno que saldrá de sus lomos, él me va a edificar casa. ¿Qué hizo David cuando Dios le dice eso? No dijo lo que algunos jóvenes y jovencitas o adultos y damas dicen. Mire, yo quería ser presidente de los jóvenes, pero no, ni siquiera me tuvieron en cuenta. Ahora no hago nada, no les colaboro, no evangelizo, no predico, no sirvo, no oro por ellos, que se defiendan como puedan, ¿no? Lo mismo dice alguna dama. Bien. Pero David no dijo eso. Aprendamos de David. Pues David dice, vea, le dice a Dios, si yo no puedo edificarle casa a Dios, entonces puedo hacer algo. Le puedo conseguir los materiales a mi hijo para que él le edifique casa. Vea lo que dice Primera de Crónicas 29:1. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, y él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová nuestro Dios. Aleluya.
Y sigue diciendo, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Entonces David le preparó los materiales a Salomón para que él edificara la casa a Dios. Y quiero decirle algo, que esos materiales, oiga, que David le preparó a Salomón para edificar la casa de Dios, son los mismos materiales que Dios nos ha dado a nosotros para que construyamos la casa de nuestro Dios. Son los mismos. Bueno, vamos a mirarlos en la Biblia. Lo primero que David preparó fue oro. Y el oro nos habla de su deidad, o sea, de la deidad de Cristo. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El evangelista debe saber que una cosa es la divinidad y otra cosa es la unicidad, que no es lo mismo. Divinidad no es lo mismo que unicidad. La divinidad nos enseña que Jesucristo es Dios. Y la unicidad nos dice que Jesucristo es el único y que no hay otro como Él. Bendito su nombre. El segundo material fue plata. Y la plata nos habla de redención. Éxodo 30, verso 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieres la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, el que era contado y no pagaba el rescate moría. Ya usted entenderá por qué cuando David censó al pueblo no dio el rescate, porque hubo cantidad de muertos. Todo el que era contado pagaba el rescate. Y hermano, qué bendición tan grande que nosotros fuimos contados y no pagamos un solo peso. A su nombre la gloria. Aleluya. No dimos nada, porque mi Cristo en la cruz del Calvario lo pagó todo. Aleluya, 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 aleluya.
Así que cuando el pueblo era contado, cada uno tenía que pagar su rescate. Ni el rico pagaba más, ni el pobre pagaba menos. El precio era el mismo para el pobre y para el rico. Dios nos enseña que tanto el alma del pobre como el alma del rico, oiga, son del mismo precio para Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Somos nosotros. Dios no hace acepción de personas. Lo mismo vale el pobre como vale el rico. Pedro pensaba que para Dios el alma del hebreo tenía más valor que el alma del gentil. Fue muy difícil convencer a Pedro de lo que él pensaba y creía. Él creía, nosotros los hebreos valemos más que los gentiles, y era convertido. Dios no lo pudo convencer ni por medio del lienzo lleno de animales, no lo entendió. Pero Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, donde nació la iglesia gentil, lo entendió. Allí entendió que el gentil valía lo mismo para Dios que el hebreo, que ni uno valía más ni el otro valía menos. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ahora entiendo que en verdad Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme a Dios y hace justicia. Por eso el precio que Él pagó en la cruz del Calvario por la salvación de los hebreos fue la misma, el mismo precio que pagó por la salvación de los gentiles, o sea, por nosotros. Aleluya. Material número 3, el bronce. El bronce nos habla de juicio. Y la Biblia habla de 7 juicios. Se los voy a leer para que usted lo recuerde, ya usted lo sabe. El juicio de los pecados del creyente. El juicio del creyente de sí mismo. El juicio de las obras del creyente. El juicio de las naciones. El juicio de Israel. El juicio de los ángeles y el juicio ante el gran trono blanco. 7 juicios, más tarde lo vamos a ver el día jueves. El material número 4 era la madera. Oiga, la madera. La madera nos habla de la humanidad de Cristo. Cristo dijo que Él era el árbol verde. Lucas 23:31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Ah? Si a mí me trataron así, ¿a ustedes cómo los van a tratar? Él es el árbol verde. Es humano y es divino. 1 Timoteo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios. Y escuche esto. Asimismo, cuando dice asimismo se señala el mismo. Asimismo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Vea, aquí Pablo nos dice que lo que media, oiga, lo que media entre Dios y el hombre es la parte humana. Lo que media entre Dios y el hombre es la parte humana. Por eso Pablo dice, hay un Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. Porque como Él también es Dios, y lo que media no es la parte divina ante la divinidad, lo que media es la humanidad entre la divinidad. No son dos dioses, uno orando por el otro. Ah, es que mire que el Señor Jesús oró. Sí, claro que oró. ¿Por qué oró? Oró cumpliendo el salmo que dice, a ti vendrá toda carne. Y como era carne, pues Él oró para enseñarnos que nosotros que somos carne, también oremos. Así que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no Jesucristo Dios. ¿Usted sabe cuál era el problema de Job? En tantos problemas que tenía, todo lo que a él le pasó, ¿cuál era su mayor problema? ¿Qué era por lo que él más se quejaba? Lo que él más lo angustiaba, lo que más lo desesperaba, ¿qué era? Que entre él y Dios no había un mediador, no lo había. Él dice, el problema mío es que tú eres espíritu y no hay un árbitro. No hay uno que ponga una mano en ti y ponga otra mano en mí. Si hubiera un árbitro. Y qué bendición que en esta mañana nosotros tenemos un árbitro. Aleluya, aleluya. Sea bendito el nombre de Jesús. Y el material número 5 es el hierro. Y el hierro nos habla de autoridad, de dominio, de estabilidad. En el milenio el Señor Jesús con su iglesia va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Revelación 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro. Y el material número 6 son las piedras preciosas. Y esas piedras preciosas somos nosotros. 1 Pedro 2:4. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí Pedro nos dice que nosotros también, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual. Y mire, esa casa que estamos edificando tiene en común con el templo. Oiga, tienen esto común con el templo del Antiguo Testamento, que es la morada de Dios sobre la tierra. ¿Usted se recuerda el templo que edificó Salomón?
que era solamente una maqueta de lo que nosotros somos. Primera de Reyes 6, verso 11. Vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo de Israel. El templo que Salomón construyó fue para Dios habitara en él y no dejara a su pueblo. Oiga bien, y esta casa que el Señor está edificando con piedras vivas es para que Dios habite en ella y no nos abandone a nosotros. Efesios 2, verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en espíritu. Oiga, hermano, qué privilegio tan grande. Somos la morada de Dios en espíritu. ¿Sabes dónde va a habitar Dios en la eternidad? En su iglesia. Por eso Juan, en su visión apocalíptica, y que vio la gran ciudad, no vio templo. Y no vi en ella templo. Porque es que el templo allí seremos nosotros. Dios habitará en su iglesia. Pero en contraste, ya termino con esto, en contraste con el templo, que es un edificio físico, hecho de materiales hermosos, pero inertes, o sea, muertos y perecederos. La iglesia es una estructura edificada con piedras vivas. Bendito su nombre. Aleluya. Ese es el material con el que Dios mismo está edificando su iglesia. Y el que evangeliza debe conocer muy bien estos materiales. Por eso debe calzarse los pies con el apresto del evangelio de la paz, bien preparado para anunciar las buenas nuevas de salvación. Una alabanza para el Señor.